Miguel Edgardo Mira, miembro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conferencia de prensa que efectivamente pretende compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras valoraciones sobre lo relacionado a la situación minera en el país y el presupuesto de la nación. Todos sabemos que en 2017 se aprobó la ley de prohibición minera metálica en El Salvador en todas sus formas, y desde luego a partir de esa ley se derivaron obligaciones financieras para que efectivamente la ley cumpliera o atendiera aspectos sustantivos que tienen que ver precisamente con los cierres técnicos, las remediaciones y la reconversión económica de las personas conocidas como artesanos, como miembros de la minería artesanal, ¿verdad?, que pudieran aplicar a otras actividades económicas. Esto de los cierres técnicos y la remediación tiene relación directa con un conjunto de pasivos mineros. Tenemos registrado un aproximado de 15 pasivos mineros, es decir, lugares donde se desarrolló la industria minera en los años anteriores y que generaron pues afectaciones socioambientales, principalmente relacionadas al tema del agua. El caso más conocido, más emblemático, es desde luego la situación de la minera San Sebastián en Santa Rosa de Lima, ¿verdad?, donde podemos precisar la existencia de lo que nosotros conocemos como drenaje ácido de mina, que es un efecto directo, una consecuencia directa de la explotación minera. Resulta de que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha venido exigiendo, demandando el cumplimiento de la ley. Y precisamente donde observamos las mayores deficiencias se encuentran precisamente en lo poco o nada que se ha hecho en materia de cierre técnico, de remediación y de la reconversión. Es decir, estamos hablando de que han pasado 5 años y no encontramos, pues, verdad, acciones contundentes, demostrables, verificables de que efectivamente esta ley se está cumpliendo, pues, tal como fue aprobada. Y en ese marco, en este momento de discusión, luego de la presentación de la propuesta de presupuesto de la nación, no seguimos encontrando suficientes señales de que efectivamente los problemas derivados de la industria minera desarrollada en el siglo pasado se estén atendiendo pues adecuadamente. Y somos de la opinión de que no se ha hecho un análisis científico, técnico, ¿verdad?, profundo sobre las complejidades que implica y que contiene precisamente la presencia de estos pasivos mineros, ¿verdad?, y su relación directa con la afectación en las condiciones de vida de la población. Y eso, por supuesto, de que determina, y eso lo vamos a evidenciar desde luego durante la conferencia de prensa, determina precisamente la apuesta que nosotros observamos es absolutamente insuficiente por parte del gobierno para atender, ¿verdad?, esto. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que no hay un análisis
y por consiguiente no hay una definición de acciones, de medidas concretas que contribuyan precisamente a tratar adecuadamente estos problemas que tienen que ver con los pasivos mineros y las consecuencias pues, que estas siguen generando para la población salvadoreña, sobre todo aquellas que viven en las zonas precisamente donde se localizan estos pasivos mineros. En ese sentido le voy a pasar la palabra a Luis para que nos comparta algunas reflexiones específicas sobre el tema del presupuesto de la nación. Buenos días, José Luis Magaña, economista de Altavoces. Un primer elemento en esta discusión de evaluar si en el presupuesto o en la propuesta del proyecto de presupuesto se puede ver contemplado el tema de minería, que es importante destacar que por lo menos hasta el momento, bajo los mecanismos del Ministerio de Hacienda, sigue sin estar disponible para la población el documento de propuesta. Esto es un elemento grave. Todos los años el Ministerio de Hacienda lo ha venido publicando en el portal de transparencia fiscal. Sin embargo, este año, por lo menos hasta el momento, sigue sin estar disponible para la ciudadanía. Ha sido a través de los documentos obtenidos en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que hemos podido realizar este análisis, pero que eso no descarga la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que sigue sin publicar y hacer disponible para la ciudadanía el proyecto de presupuesto, que estamos hablando de, al final de cuentas, los impuestos que todos y todos pagamos. Ahora, con el proyecto de presupuesto, con el documento del proyecto de presupuesto presentado a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, podemos encontrar algunos elementos que llaman la atención respecto a la minería. En primer lugar, si bien como mesa se han identificado 15 pasivos mineros ambientales, en el presupuesto solo se abarca uno, que es el de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, que ese también ha tenido asignación presupuestaria para 2021 y para 2022. Sin embargo, la asignación presupuestaria que ha tenido este pasivo minero ambiental de San Sebastián ha sido apenas el 0.003% del total de los presupuestos de inversión pública del Estado. Ahí sí que estamos hablando que del total de la inversión pública, lo que está destinado a la reparación de los pasivos mineros ambientales es incluso menos de un centavo partido por la mitad, 0.003%. E incluso, a pesar, aún con la baja asignación presupuestaria, aún así han habido un bajo nivel de ejecución. En el presupuesto de 2021 se le habían asignado $44.200, que ya de por sí es una asignación muy pequeña, pero de eso solo se habían ejecutado $13.000 a final del año. Es decir, que aún poniéndole poco presupuesto, ni siquiera ese poco presupuesto que se le asigna ha sido totalmente ejecutado. Para en el caso de este año, de 2022, tenía una asignación de $38.000 que se han ido ejecutando hasta el momento 30.000. Y para el próximo año, para el 2023, el presupuesto sí refleja una asignación de $100.000 para ese proyecto. Sin embargo, no existe un detalle de cuál es el plan de intervención que se pretende realizar. Un elemento parecido, en el hecho de que no existe información pública de cuál es la planificación, es que a pesar que solo existe la intervención en uno solo de los 15 pasivos mineros ambientales, tampoco existe un plan de intervención en el resto, ¿no? Ni siquiera en este que tiene asignación presupuestaria. Y otro elemento que está en el presupuesto contemplado sobre minerías lo podemos encontrar en la Dirección de Hidrocarburos
y Minas del Ministerio de Economía, donde tiene asignados un poco más de 4 millones de dólares. Y cuando vamos a leer la relación de propósitos que están establecidos en el mismo proyecto de presupuesto, ya ahí dice que dentro de la Dirección de Hidrocarburos y Minas se están planteando reformas a la ley de minería y al reglamento. Es interesante que aparezca eso en un presupuesto sin que exista un debate público sobre cuáles son las reformas que se están intentando presentar desde la Dirección de Hidrocarburos, y que tampoco exista un detalle más específico de cuáles son, de esos 4,5 millones que tienen en el presupuesto la Dirección de Hidrocarburos y Minas, cuáles de ellas en específico están o serán destinadas para el tema de la minería, para darle seguimiento a la ley de minería. Ese detalle no se especifica en el proyecto de presupuesto, y que es importante poder saber exactamente cuál es el abordaje que está buscando el gobierno, porque no hay que olvidar que ya El Salvador, en esta nueva administración gubernamental, se integró al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. Entonces es importante saber cuáles son las reformas que se están planteando, lo que se está pensando, porque si eso se está dando dentro de ya en el presupuesto 2023, en el marco de este foro intergubernamental, pues es necesario hacer una discusión pública sobre este tipo de reformas que se están realizando. A partir de ahí, hay exigencias que la mesa le hace también al Estado salvadoreño, y para eso bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Mi nombre es Vidalina Morales, también integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Y compartimos con ustedes también esta demanda, verdad que han sido traídas desde hace mucho tiempo, pero pues hoy queremos recordar y refrescar la memoria para que demos continuidad a este proceso. Una de las demandas que traemos es que a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía se haga una evaluación objetiva de las implicaciones que tiene para el bien hídrico los pasivos mineros ambientales, que permita definir acciones para el cierre técnico de cada uno de los 15 casos, con el propósito de frenar que el drenaje ácido en la exmina San Sebastián avance hacia otros ríos, y que surjan nuevos drenajes ácidos en el resto de minas en abandono que las empresas mineras no asumieron como responsabilidad por los daños provocados en las comunidades del oriente del país. Otra demanda más que traemos es que el Ministerio de Economía resuelva la situación de la minería artesanal, como lo mencionaba el compañero Eduardo anteriormente, específicamente cumpliendo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y por ello es necesario contar con un plan de reconversión económica, el cual debe incluirse en el presupuesto general de la Nación para el año 2023. Luego que, como tercer demanda, que la Asamblea Legislativa vote por un presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que responda de verdad a la complejidad que representan las 15 minas que están en abandono para las comunidades que todavía hoy en día se enfrentan a las consecuencias de la contaminación del agua por metales pesados y químicos altamente tóxicos. Otra demanda, una cuarta demanda, es que se garantice un seguimiento transparente al presupuesto asignado para el Ministerio de Recursos Naturales, de Agricultura y Recursos Naturales, en cuanto a la construcción de obras de tratamiento para el drenaje ácido de minas en la ex mina San Sebastián, y que estos fondos que apruebe la Asamblea Legislativa se ejecuten según lo proyectado y no sean resignados a otros puntos. Como quinta demanda, que el presupuesto aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Aprobado para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se incrementen los fondos para desarrollar acciones de remediación ambiental en las comunidades donde se localizan las 15 minas en abandono o pasivos mineros ambientales, además de las que se proyectan para el río San Sebastián. Y una última demanda es que el órgano ejecutivo considere como punto urgente en la agenda de nación las propuestas desde los movimientos sociales y especialmente del movimiento social antiminero para contribuir con alternativas para resolver las problemáticas en las comunidades que todavía enfrentan los efectos de la contaminación heredada por las empresas mineras. Esas serían como nuestras demandas hacia las diferentes instituciones, especialmente para la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. ¿Preguntas? En la rama de economía mencionaba $4.200, eso era de respuesta este año, no me quedó claro, y decía que para el 0.03 es el presupuesto para el curso para el 2023. ¿A cuánto asciende ya el porcentaje? Para la intervención de la mina San Sebastián son $100.000 y estos proyectos, los proyectos para la intervención de los pasivos mineros ambientales, eso lo lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ministerio de Economía lo ve desde la parte de hidrocarburos y minas, donde tendría que ver toda la parte de reconversión económica que planteaba la ley. Hasta la fecha, ninguna institución ha hecho la ley. Quería consultarle si ustedes tienen el dato de cuántas son las comunidades afectadas y de qué zona. Bueno, la cantidad de comunidades no las tenemos, son bastantes, pero sí podemos decir que históricamente en el país se ha conocido lo que se le ha denominado distritos o zonas mineras. Entonces, desde, por ejemplo, en Metapán, es una zona minera entre Metapán y Texitepec, en la zona de San Juan Las Minas, esa es una zona minera. Luego en Cabañas, donde está el proyecto minero de Dorado, también es otra zona minera. Y en San Miguel, también hay otro distrito minero o zona minera ¿cómo se llama? En Chalatenango, en la zona de San José de las Flores. Es decir, en toda la zona norte del país tenemos identificado zonas mineras que tienen un pasado de explotación, pero que también tienen un presente en tanto son un potencial de explotación, ¿verdad? Minera, y que fue precisamente lo que se ha evitado a partir de la aprobación de la ley. Ahora, yo quiero aprovechar para decir lo siguiente, o para insistir en lo siguiente. Es que nosotros lo que observamos es que en general hay una ausencia pues, de gestión ambiental, ¿verdad? Que tiene que ver con el modelo y por consiguiente con las diferentes actividades económicas que se están realizando. Y eso explica también la atención que se le da a un problema tan, como ya dijimos, complejo y grave en el país, que tiene que ver con la respuesta adecuada a la existencia de estos pasivos mineros. Y por supuesto para nosotros es mucho más preocupante la situación en San Sebastián porque hemos conocido, hemos investigado, ¿verdad? Las consecuencias que esto tiene y está teniendo pues para la población que vive en el entorno de la zona minera, pero por supuesto, para decirlo de una manera gráfica, de las comunidades que viven aguas abajo del río San Sebastián.
Ahora, la existencia del drenaje ácido es uno de los problemas, porque además hay otro tipo de contaminaciones, principalmente que tienen que ver con la existencia de metales pesados, etc. Entonces, ¿qué sucede? De que voy a plantearlo de esta manera. Según nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, por ejemplo, el drenaje ácido de mina no es reversible. Es decir, una vez aparece este fenómeno, en este momento no hay ninguna tecnología que pueda decir lo vamos a evitar ya. Ahora, este se reproduce minuto a minuto, principalmente cuando hay humedad, etc. Y resulta de que acá lo que vemos nosotros es una asignación de $100,000 para el próximo año, pero que la historia nos demuestra en los últimos 2 años recientes que la asignación no solo es poca, sino que no se ejecuta y además se reorienta para otras actividades. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo ahí? Que no nos interesa el problema de la remediación o de los cierres y mucho menos la reconversión de los mineros. ¿Y por qué esto es fundamental, esto de la reconversión de los mineros artesanales? Porque mientras ellos sigan operando, también son factores de contaminación, porque ellos también usan cianuro, porque ellos también extraen metal de oro de la zona, etc. Entonces, esa es la relevancia porque tiene en este momento el planteamiento que estamos haciendo como mesa para que, miren, yo lo voy a decir de esta manera, yo no creo que ellos lo sepan. ¿Qué significa el drenaje ácido del luna? ¿Qué significa la existencia de metales pesados? Lo que sí estamos claros es que no se le da la importancia después del interés. Por eso es que nosotros llamamos como mesa para que hagan acopio de la información que se tiene, de los análisis que se tienen y se construya todo un plan que atienda de manera efectiva el tema de los cierres, el tema de la remediación y por supuesto la reconversión. Para nosotros esa es la demanda fundamental y esperamos que en este momento político en el que se está discutiendo el presupuesto de la nación se aproveche pues para discutir y asignar fondos, ¿verdad? Que puedan ser utilizados de manera efectiva para atender pues esta problemática que tenemos presente actualmente. Solamente. Yo tengo una pregunta. Bueno, ustedes como organización han tenido detalles por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Se dice de que en 2021 pues, se aprobó un presupuesto para la recuperación ambiental y la construcción de obras para el tratamiento de drenaje ácido. Si no mal recuerdo, el año pasado el ministro de Medio Ambiente había publicado en la página oficial del ministerio que se estaban iniciando algunas obras para recuperar ambientalmente los ecosistemas de la mina San Sebastián. Pero quisiera saber si ustedes hasta la fecha han sido o han tenido conocimiento qué tipo de acciones está llevando el ministerio o dónde se puede ver reflejado, digamos, la ejecución por lo menos de esos $13,000, de los $30,000 en 2022. No sé si ustedes tienen conocimiento, saben algo, si esto realmente está pasando en la mina San Sebastián. Pues no, también esa es la duda que tenemos. ¿Y qué se ha gastado? ¿Cómo pueden demostrar? Porque como se ha dicho acá, tenemos un problema también de que no se informa oportunamente, adecuadamente, de manera transparente de qué es lo que se está haciendo. Entonces, nosotros por lo menos no hemos constatado de que hayan evidencias reales de que se está haciendo algo por recuperar la situación ambiental y por eso es que lo estamos demandando. Y yo creo de que lo que queda claro es que efectivamente hay un planteamiento de asignación de recursos, ya se dijo, insuficiente, pero además de que son insuficientes no se ejecutan. Ese es para nosotros.
Una pregunta, ¿ustedes como organización tienen pensado o tienen proyectado acercarse a la Asamblea Legislativa para solicitar alguna audiencia en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto o emitir algún recomendable o alguna acción parecida? No, lo que hemos pensado es precisamente enviar una correspondencia, ¿verdad? Pública. Y esto lo queremos decir de esta manera porque también ahí hay procedimientos que lo que hacen más bien es entorpecer las posibilidades de que haya una discusión amplia, pues, y sobre todo con la participación de expresiones organizativas como la nuestra. Pero sí una carta pública donde damos estos elementos y precisamente hacemos pública también las solicitudes que aquí se han presentado. Solo con eso también, desde Altavoces, el año pasado hicimos una solicitud, tanto pública como además fuimos a la correspondencia, a la Comisión de Hacienda, con propuestas de cambios en el presupuesto, en el presupuesto de 2022, y nunca obtuvimos respuesta. O sea, ni siquiera negativa, o sea, simplemente no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, ya estamos en el expediente del presupuesto 2023 y la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto, no nos ha respondido ni siquiera a la solicitud de 2022.